¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre el tema, bueno, la semana 14, que es, bueno, en las prácticas coeficientes para promover el cuidado del medio ambiente. Yo soy Jorge Leandres y mi compañera, Dayana Alexandra Mamani Montero. podemos presentar qué es una práctica coeficiente. La ecoeficiencia consiste en reducir el mínimo al daño ecológico y al mismo tiempo maximizar la eficiencia. Específicamente, maximizar la eficiencia del proceso de producción de una empresa. Es una filosofía de gestión que muchas empresas de todo el mundo han adoptado. Ok. Para poder reflejar las prácticas coeficientes, también nosotros podemos averiguar nuestra huella ecológica, en la cual mi compañera le di como resultado. Ya que, bueno, trato siempre de mantener cuidados y tratar de cuidar siempre el ecosistema y ser una amiga del ambiente, como decir, una amiga del clima. Por parte mía, soy un farsante de clima. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente o en mi día a día yo trato y me descuido de las cosas que hago. Normalmente cuando puedo reciclar, normalmente yo prefiero ahorrar, botarlo a la basura directamente. Es como decir una contradictoria hacia poder cuidar el medio ambiente. Cuando se podría reciclar, yo evito el trabajo de buscar un tacho de basura, de un tacho de reciclaje y busco un tacho de basura directamente. Por eso se le llaman un farsante de clima. Es algo que engaña, pero a la vez ayuda. Es algo generalmente que pasa con la mayoría de personas. Y bueno, pues se puede decir que está bien y está mal a la vez. Bueno, en prácticas o de coeficientes, voy a empezar yo y mi compañera va a seguir y así, sucesivamente. Podemos poner en ahorrar papel, que son imprimiendo en dos caras o usar en papel borrador. ¿Qué quiere decir esto? Que cosas diminutivas, cosas simples, podemos cambiar en nuestro entorno o nuestro medio ambiente. Como por ejemplo, ese es el papel, como se sabe, que a veces, muchas veces, no solamente ahora exactamente viene de caña de azúcar, pero anteriormente y sigue pasando que viene de los árboles de nuestra Amazonía, y muchos, como los muebles, etcétera, pues alteran en nuestro medio ambiente. Y son prácticas que no son coeficientes, por así decirlo. Bueno, compañero. El desconectar los artefactos electrónicos que no, que no se está usando. Esto es algo muy importante ya que, como vemos, el día a día usamos los artefactos los electrodomésticos a día a día. Por ejemplo, al momento de cocinar podemos utilizar la licuadora y diferentes cosas que pueden servir en el momento, ¿no? Por ejemplo, también al momento de nosotros realizar las tareas, mantenemos prendido la computadora o a veces dejamos conectados el celular y por la presión o el apuro de hacer las tareas, tal vez desconectamos el celular y dejamos el cargador conectado. Se sabe que también es un consumo fantasma y el gasto de electricidad es del 10%. Entonces, es algo que se puede mejorar día a día, algo fácil de también de percatarse, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta de que hay que tener cuidado con el uso de la electricidad y manejarlo de una mejor manera para así poder generar o sea, disminuir el consumo de la energía y podemos también a la vez enfocarnos en cosas proactivas que no tengan tanta necesidad de utilizar la energía. Y ya. Ok. Ahora, algo muy importante que no podemos olvidar, que es el ahorro del agua. En este caso voy a tocar dos puntos, que es el consumo de agua y reemplazar progresivamente a los grifos cerradores. ¿En qué nos ayuda? ¿Qué es lo que pasa? Pues el ahorro del consumo del agua cerrando el caño cuando no estás usando es algo que las personas normalmente olvidan, digamos, o por casos de, no sé, ahorro, entre comillas, dejan los caños semigoteando. O sea, como la frase gota a gota, el agua se agota. Ese lema se convierte en algo muy grande. ¿Por qué? Simplemente llega a
bueno, digamos que por una hora de un grifo malogrado puede hasta desperdiciar hasta unos 10 litros de agua. Y imagínese todo el día. Y por eso se reemplaza progresivamente los grifos ahorradores, aparte de que normalmente nos ayuda económicamente, mensualmente en los recibos, y así podemos nosotros cuidar el medio ambiente sin desperdiciar el agua potable, que es ahora en estos días se está volviendo escaso en algunos países del mundo, como eh, la parte de Sudáfrica. Y bueno, y aquí también está pasando lo mismo, que están cambiando el cambio climático, que es en la parte de Juliaca, que ha habido hace poco, el año pasado, una sequía. Bueno, mi compañero. Bueno, así como menciona mi compañero sobre los caños que hay, esos habitualmente lo encontramos en la mayoría de casas, en la mayoría de lugares, restaurantes, sitios públicos. Por ejemplo, el reemplazo de estos a grifos ahorradores es muy bueno. Un ejemplo podríamos poner los grifos que se encuentran en los baños de la universidad. Como se habrán fijado, para poder utilizarlos tenemos que meter la mano y sale progresivamente el agua y es a pocas cantidades. Y necesariamente no tenemos que abrir y gastar en vano el agua, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que nos ayuda también a poder controlar, ¿no?, la cantidad de agua en la que podemos gastar al hacer acciones pequeñas como por ejemplo lavarse las manos, el aseo personal, lavarse la cara y diversas cosas, actividades, ¿no?, que se realizan como aseo personal. Bueno, pasando al tema, podemos, o sea, reemplaza progresivamente la luminaria. Se sabe que anteriormente utilizaban los focos amarillitos, esos focos que normalmente alumbran y dan calor, por el hecho de que dan calor, gastan más energía. Hay los focos ahorradores, que ahora son LEDs, que normalmente alumbran más y ahorran más, por así decirlo. Y ahora se ha vuelto algo más modernizado. Y eso ha hecho un buen cambio, ¿no? Pero también no hay que olvidar de qué están hechos los materiales. Eso es otra práctica que no es el coeficiente, que normalmente ha perjudicado más la evolución, por así decirlo, entre comillas, ha perjudicado un poquito más hacia nosotros, porque los materiales han cambiado, pero también son un poquito más impactantes a nivel ambiental. Y bueno, compañero. Ya. Yeah. En la opción de separar y reciclar los residuos aprovechables. Por ejemplo, podemos encontrar dentro de los residuos residuos que se pueden renovar, que se pueden reutilizar y residuos tales como no, ¿verdad? Entonces es algo muy importante el poder separarlos y poder desechar cosas que ya no nos sirvan o que ya no le podemos sacar provecho. ¿A qué sí le podemos sacar provecho? Por ejemplo, si encontramos una cantidad de periódicos, se puede realizar muchas actividades con ese tipo de material, a la vez con las botellas o envases de vidrio de alguna bebida que se haya comprado o adquirido de centros comerciales, ¿no? Estos se les puede dar otro doble uso. Por ejemplo, las botellas de vidrio se le podría usar como para guardar menestras o diferentes cosas materiales, ¿verdad? En las botellas de plástico se pueden crear muchas cosas, pueden ser contenedores de lápices, macetas, diversidad de cosas. Em, y así sucesivamente podemos darle un mejor uso y un mejor orden y organización a las cosas que podemos reutilizar y a las que no. Bueno, podemos también ahorrar energía petrolerítica, por así decirlo, en la gasolina, en transporte, transportándonos usando bicicleta o caminando, ¿no? Que la mayoría de personas prefiere tomar un taxi o dices, no, es muy lejos, no me gusta caminar o cosas así. Pero lamentablemente a veces el ser humano se ha vuelto un poquito haragán, con un término, para poder moverse, en lo cual es aquí en Arequipa principalmente el índice de automotor, el parque automotor ha crecido bastante y más no hay control que pueda verificar si los carros o las emisiones de CO2 que emiten pues sean controladas, por así decirlo, ¿no? Y se vayan descontrolando hasta que se forma una nube negra, en lo cual no era común en Arequipa. Bueno, ahora podemos, en conclusión,
los tipos de contaminación se pueden encontrar en el aire, normalmente que es el CO2, en el suelo, que normalmente es la basura, y lo visual, que es también parte prácticamente que está lleno de letreros. Aquí en Arequipa, eso es, aunque pasemos de ser percibidos, es un tipo de contaminación. ¿Verdad? Ya. La química y la térmica también la podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, la química, los desechos que desechan las empresas grandes, por ejemplo, en la minería, hay lugares donde se desechan estos químicos y donde no es permitido ni se puede acceder a estos, ¿no? En la térmica igual viene a ser una contaminación que es perjudicial para todos en diferentes ámbitos. Bueno, en esto sería, profesor, esto sería todo por parte de las prácticas coeficientes para cuidado del medio ambiente y sus factores que también la alteran. Entre todo, muchas gracias y nos despedimos. Gracias. ¿Ya está? Ah, no sé.